Saludos y bienvenidos al episodio 1 de HT Deportes Podcast. Un nuevo producto, una nueva forma de ver el deporte que vamos a empezar a utilizar a partir de hoy. Somos Hat-Trick Deportes, HT Deportes como muchos nos conocen. Michael Zulbarán en Chile, Víctor Lamus en Perú, Luis Arismendi en Venezuela. Le damos la bienvenida a todos a esta primera edición, este episodio número 1 de HT Deportes Podcast. El tema de hoy, y no antes de que cada uno salude en su sitio de ubicación, muchachos, el tema de hoy, regreso de las ligas de fútbol luego de esta situación de pandemia por el coronavirus en todo el globo terráqueo. Michael Zulbarán en Castro, en Chiloé, una de las tantas provincias de Chile. El saludo y luego Víctor Lamus desde Lima, Perú. Buenas tardes, Luis, Víctor, muchachos, y a todos los que nos siguen a través de Hat-Trick Deportes, ahora HT Deportes Podcast. Un gusto nuevamente estar acá de nuevo con ustedes para hablar de lo que nos apasiona, como lo es el deporte. HT Deportes, para quienes los recuerdan, es una página, una red que inició hace 8 años, en el 2012, y que estamos contentos nuevamente de volver acá a la acción, a pesar de lo que se ha vivido en los últimos meses a nivel mundial, como tú lo mencionabas, Luis, el tema de la pandemia que ha paralizado el deporte, pero que de a poco en estos últimos días ha intentado regresar nuevamente, que es básicamente lo que hablaremos en este primer episodio acá en HT Deportes Podcast, el regreso del deporte y en específico del fútbol, que bastante falta que nos ha hecho acá en esta situación tan difícil que hemos estado viviendo acá en Chile y prácticamente en todo el mundo. El saludo también para Víctor Lamus allá en Lima, capital del Perú. Víctor, saludos. Un saludo, Luis, un saludo, Michael, un abrazo a los dos. Contento de estar acá con ustedes y hablar de deporte, lo que más nos apasiona. Creo que el más emocionado, Víctor. Poco a poco, correcto. Las ligas están regresando poco a poco. La primera fue la liga alemana. De hecho, nunca pararon de entrenarse y creo que meticulosamente han estudiado todo hasta que ya lograron seleccionar algunas críticas, bueno, algunas buenas, pero hay fútbol y creo que esa es la buena noticia. Vamos a ir estudiando poco a poco, viendo qué ligas ya están para volver, hay otras que no tanto, pero sin duda alguna creo que es una buena noticia para cualquier persona más del deporte que se juegue. A ver, muchachos, la primera liga en regresar es la liga alemana, la Bundesliga, con esa lucha entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich por el liderato que en estas 2 jornadas que lleva la Bundesliga ya ha retomado acciones bajo estrictas medidas sanitarias, sin público en las canchas, algo atípico. Fue un golpe visual bastante grande cuando nos tocó ver el regreso de los partidos. Solamente la gente de televisión, los jugadores en la banca con 1 metro mínimo de distancia, usando tapabocas, las celebraciones sin tocarse, sin abrazos, salvo saludos de codo o máximo chocando las manos. Un golpe visual, pero a la final emotivo también por ver el regreso del fútbol. Sin embargo, tras 2 fechas, el Bayern Múnich ha tocado la posibilidad, luego de ganarle en forma directa al Dortmund, de sacarle una buena ventaja en el liderato. Sin embargo, el tema de importancia para cada uno, Víctor y Michael en Perú y en Chile. Primero, Michael Zulbarán, la opinión que te merece, ¿era necesario que regresara el fútbol? ¿Ya era tiempo o se adelantaron? Bueno, personalmente creo que el fútbol hacía falta, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esta situación ha
ha cambiado el deporte y la manera de desarrollarlo en estos últimos días, porque evidentemente hay una situación de salud que a la vista ha afectado a toda la población y el deporte no escapa de ello porque forma parte de la sociedad como tal. Pero hay que entenderlo desde otro punto de vista también, porque mucha gente ha criticado que, bueno, que no, aún no están las condiciones para reanudar estas actividades deportivas, por el tema de que aún hay mucho contagio, todavía más bien en Europa, en Sudamérica también, en muchos países, y que todavía no hay ni siquiera, no hay a la vista ni una vacuna para el tema de lo que es el COVID-19. Pero también hay que verlo desde el punto de vista de que esto también es un negocio del cual no es un negocio solamente como tal, sino que depende muchas personas también, los mismos jugadores, todo lo que son los allegados a los jugadores, los entrenadores, los mismos aficionados que necesitaban un poco, digamos, distraerse de tanta situación negativa. Eh, entonces, esto también ha servido como un bálsamo también para nosotros y para la población mundial en general, esta vuelta de lo que es al menos una de las ligas importantes en el fútbol europeo como es la Bundesliga y que no va a ser la única que ha anunciado su retorno. Así que yo en lo personal considero que lo veo más positivo que negativo este retorno de lo que es el deporte, en este caso el fútbol europeo. Más sí considero que deben seguirse tomando medidas, porque todavía no podemos volver a la normalidad 100% como antes. Hay situaciones que hay que seguir cuidando. Esto de lo que se está jugando sin público, con las restricciones del tapabocas en el banquillo de suplentes, se deben mantener, al menos yo creo que por unas cuantas jornadas más. Fíjate que se está jugando sin público en Alemania, pero hay una situación adicional que muchos aficionados pagaron para que su imagen esté dentro del estadio, en los asientos y con una colaboración en euros para lo que es el combate del COVID-19. O sea que también esto va aunado a quizás haya la ayuda para una buena causa para tratar de alguna manera de contrarrestar esta pandemia. En lo personal lo veo más positivo que negativo, siempre y cuando se sigan tomando estas medidas, más allá de que para algunos les parezca absurdo, ya que al final el fútbol igual sigue siendo un deporte de contacto, los jugadores chocan, se tocan, cuando hay un tiro libre en la barrera están todos juntos, más allá de que cuando hay un gol no puedan celebrar como antes, no se puedan abrazar bien, como lo vimos hace poco en el partido de hace unas jornadas donde el Borussia Dortmund ganó y los jugadores ni se tocaron, pero son situaciones que es uno de los cambios inmediatos que generó esta pandemia y que quizás no va a ser siempre así, es algo temporal, que es lo que la gente debe tratar de por lo menos de entender y asimilar, y que mientras dure esta situación, bueno, de a poco se va a ir quizás normalizando, que es lo que queremos todos, pero sí, considero que sí hacía falta este retorno. Víctor, allá en Perú, tu opinión, ¿positivo o negativo el regreso de las ligas, el regreso al juego de las ligas, primero Alemania y próximamente, que lo vamos a tocar, España e Inglaterra, que se sumarían a este retorno? Bien, muchachos, siempre hay que sacar lo positivo de todo. Lo importante es que se está jugando al fútbol. Sí, hay que entender que no es solamente el fútbol, ¿no? El fútbol no solamente son 22 personas en la cancha, detrás de esto hay muchas personas y hay que entender que esto es un negocio. Esto le da de comer a muchas personas y sencillamente se tenía que buscar la manera de que se llegara a un acuerdo para reiniciar las ligas. Pues. En este caso, la Bundesliga, sabemos cómo son de estrictos los alemanes y hasta ahora creo que ha ido bien. Los partidos, si se quiere, han tenido un buen ritmo. Ya lo hemos visto en algunas celebraciones un poco distantes, como el choque de los codos. Sabemos que, por mucha gente dice, bueno, si en los corners se están agarrando, si hay forcejeo, si hay mano a mano, hay contacto. ¿Por qué no lo vamos a permitir en una celebración? Pero hay que entender que este es un mensaje que se le están dando a la gente, que hay que respetar esa distancia, porque es para prevenir. Porque estamos todos de acuerdo que los jugadores se le hacen todas las semanas antes de los partidos.
por ahí, bueno, algunos se emocionan un poco más. Hemos visto que, por ejemplo, el domingo hizo gol Sergio Córdoba y esto con las manos. Con las manos y bueno, no fue por mala intención, no fue por no acatar estas normas, simplemente, bueno, el fútbol es emociones, fue un momento emotivo. Y obviamente que cada quien tiene su postura. Muchos dirán, bueno, estamos en plena pandemia, no podemos, o sea, no podemos ir a jugar, no podemos pensar en fútbol, pero hasta que no haya una vacuna, nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Bueno, sí, ya, y nuestra vida cambió. Simplemente hay que adaptarnos a lo que nos viene y seguramente el aficionado no volverá a la cancha por mucho tiempo. Así que hay que ver qué nos espera estos días de día, muchachos. Yo creo, Víctor, Michael, que siempre y cuando el país tenga la capacidad y la estructura como para cumplir con las medidas máximas, no mínimas, las medidas máximas de, en este caso, sanitarias y de cuidado para la salud de los protagonistas, que son los jugadores, creo que no habría problema. Más allá de lo que les mencionaba, el golpe visual, que es ver un estadio sin personas, que ver jugadores separados, o sea, ver esa separación dentro de un juego que da tanta unión, ¿no? O que requiere tanta unión en el grupo, es un golpe fuerte a la mente y a la vista. Pero creo que las potencias como Alemania, como España, como Inglaterra están preparados para asumir la responsabilidad. Y ojo, cuando hablo de asumir la responsabilidad es que si este regreso trae como consecuencia algún contagio, algún foco, la liga tiene que asumir la consecuencia, sea cual sea. ¿Ok? En este caso, incluyendo la federación del país. Y no como las irresponsabilidades de Nicaragua, de Bielorrusia, que no les importó nada, ni la salud de los jugadores, ni la salud del público, ni la salud de ningún tipo, y continuaron como si en el mundo no hubiese pasado nada. Gracias a Dios, a menos que esté siendo escondida esta información, no hay nada que lamentar, dado que estas ligas de bajísimo nivel, o sea, me parece que ha pasado por debajo de la mesa lo de Bielorrusia y Nicaragua, porque realmente para Europa, Bielorrusia está entre, si acaso, la liga número 50, una cosa. Mira, yo creo que tengo 40 y pico de ligas por delante de la Bielorrusia. Y en Nicaragua, jugar el fútbol es una burla. Sinceramente, con CONCACAF, el fútbol de Nicaragua es una burla. Imagínense, pero bueno, ya sabemos que y no es por retomar, solamente va a ser un comentario, cómo la política, casualmente en este tipo de países, como viven su política, afecta el deporte. Cosa rara y muy diferente a lo que aquí en Venezuela, más bien hasta se decidió suspender. Me parece responsable la suspensión de un torneo que se había quedado en 5 o 6 fechas, pero más responsable debe ser la federación en asumir una fecha para retornar, porque sencillamente, muchachos, esto no se lo esperaba a nadie en el mundo, ¿no? Pero necesitamos campeones. En las distintas ligas necesitamos campeones, porque se supone que en un 2021 vamos a regresar a una normalidad y necesitamos equipos que disputen estas competencias internacionales, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, en fin. Antes de tocar el tema, muchachos, y me den su opinión, tanto Michael como Víctor, del regreso en España e Inglaterra, vamos a hacer algo cortito. ¿Cuál es la actualidad en Chile, Michael, y cuál es la actualidad en Perú con respecto a las ligas? Michael. No, con respecto a acá en Chile, todavía no hay
cercanía, digamos, a una normalidad en cuanto a lo que es el torneo acá en el país austral, porque, bueno, más bien estamos en Sudamérica, a diferencia de Europa, más bien digamos, lo que se conoce como la curva de contagios aún está en alza, sobre todo acá en Chile, que la mayoría de los equipos, si hablamos de fútbol como tal, son de la región metropolitana de Santiago, en la capital, donde ahí es el mayor foco, digamos, de contagiados y la situación es un poco más compleja. Acá, bueno, como tú bien lo mencionabas, cada país tiene su estructura, su infraestructura y sus políticas en cuanto a materia de salud y en materia sanitaria. Pues aquí, digamos que algunas cosas han funcionado, pero otras aún están como que en modo de ensayo y todavía, digamos, el deporte pues está aún como que lejano a reanudarse, aunque sí han estado, digamos, aún en contacto los involucrados, digamos, la Asociación de Fútbol de Chile con lo que es el gobierno nacional encabezado por Sebastián Piñera, pero aún, digamos, nadie se ha atrevido como que a asomar una posible fecha de retorno, ni siquiera aún hay jugadores entrenando, o sea, como ya en otros países de acá, todavía aún esa posibilidad no está muy cercana, repito, por la alta cantidad de situaciones de contagio en la región metropolitana de Santiago, que es donde está el grueso de los clubes, tanto de primera división, la primera B, la segunda y la tercera división chilena, y entonces no, por allí no está fácil la situación. Posiblemente se hable de una sede neutral, como en otras ligas, como en otras disciplinas, pero nada concreto hasta ahora. De repente en Perú quizás la cosa sea algo distinta, Víctor. Sí, antes de tocar el tema acá de fútbol peruano, voy a dar mi opinión acerca de Venezuela. Y es que, así como hay ligas responsables que no suspendieron los torneos, hay ligas también o federaciones que se aseguraron de suspender de lleno toda la competición. Porque también hay que entender que cada realidad es distinta. No podemos comprar realidades. Hay países que viven y que están en otro contexto, ¿no? Y ya sabemos cómo es Venezuela, que hay mil maneras para no continuar este torneo. Me explico, en un contexto totalmente difícil y eso creo que todos lo sabemos. Y al parecer no consultaron, ¿no? Con los clubes, con los jugadores, y eso sí me parece mal también. Y con respecto a Perú, bueno, el viernes el presidente Martín Vizcarra anunció que ya se pueden reanudar por lo menos los entrenamientos en la Liga Movistar y hasta el 30 de junio va a estar esta cuarentena, por lo menos eso es lo que anunció, cuando mínimo. Así que los entrenamientos eh, van a ir, ya están autorizados y posteriormente se va a reanudar la liga. No hay una fecha como tal, pero con respecto a, digamos, a Sudamérica ya dieron un paso importante. Muchachos, pregunta rápida, rápida, rápida. ¿Sí o no? Michael, ¿está listo Chile para retomar el fútbol? ¿Sí o no? No, para mí no. No está listo Víctor, todo. Perú, ¿está listo para retomar el fútbol? No. Venezuela creo que sí, pero no quieren. Es mi opinión. Ojo, Pero en yo fin, personalmente yo no toqué el tema de Venezuela, pero el pasa es que sabemos que allá el tema es mucho más complejo, no solo por el tema de la pandemia y las cuestiones sanitarias, sino sabemos que hay un tema de movilización que sabes que es lo que exacto. también está afectando muchísimo allá en Venezuela. El tema de los traslados, de los viajes, tú sabes que en la situación de la actual donde está Venezuela, pues creo que haría como que inviable un poco también el regreso en el corto plazo del torneo. No sé si Michael, habrá un plan B al respecto. Michael, la liga aquí no regresa porque este país no está preparado para arrancar. Y eso afecta a todo, incluyendo la liga. Este país no está preparado para arrancar. Este es un país sin combustible, no puedes trasladar a los equipos. Así que es toda tu razón, toda tu razón. Venezuela como país puede arrancar el fútbol,
pero la federación no quiere porque no está preparado. Es así de sencillo. Sabemos cuál es la realidad. Muchachos, vamos, Por supuesto, sabemos cuál es la vamos a realidad. vamos a tocar el tema de España e Inglaterra, cortico, porque obviamente solamente hubo llamados a entrenamiento. Sí. Entonces, así que vamos a tocar el tema de España e Inglaterra rapidito. Ya se prevén que sean las dos próximas ligas a iniciar, tomando en cuenta la situación de España, muchachos, que es uno de los países que más afectados se vio con la situación del COVID-19, y Inglaterra quizás no ha sido tan golpeado, pero son dos de las grandes ligas. Obviamente la Premier, creo que la 1-2, Premier y la Liga, y obviamente la tercera en este caso que empezó a jugar primero como la Bundesliga. Primero, ¿creen que es sano en España? Vamos a tocar España. Cortico, por favor, cada análisis. Vamos a tocar España. ¿Cree que está España lista bajo altas normas de seguridad poder regresar a la acción? Tomando en cuenta que si se toma en consideración el mismo contexto de Alemania y se toman, digamos, las acciones preventivas, yo pienso que allí sí pudiese haber o algunas condiciones viables para que se reanude la Liga Española. Yo en esa parte, desde a la distancia, que es donde uno puede, digamos, opinar, viendo si hay la infraestructura y los cuidados debidos, yo creo que sí se pudiese reanudar, tomando en cuenta que ya la anunciaron para la semana del 13 de junio, ¿okay? Con la jornada número 28. Ya todavía restan 11 jornadas por disputar y el torneo está muy parejo. Barcelona tiene 58 puntos y el Real Madrid 56, a diferencia de Inglaterra, que en solamente una sola jornada ya el Liverpool matemáticamente pudiera ser campeón. Tiene 25 puntos de ventaja con respecto al Manchester City. Y ahí quizá la cosa está como que más definida ya en la Premier League, pero en España, repito, siempre estén las condiciones mínimas o regulares en materia sanitaria y se toman los debidos cuidados, como lo han estado haciendo en Alemania, no veo inconveniente en que se reanude la liga para esa fecha. Víctor. Sí, bueno, en España se habla de que el 11 de junio se va a dar el caso inicial, un derbi, Betis-Sevilla, esa jornada número 28. Y bueno, mi opinión es que cada país sabe cómo está en realidad. Como lo dije anteriormente, cada realidad es diferente, cada realidad es distinta. Ya en España se conoce que pueden salir a ciertas cosas y bueno, tomando las debidas precauciones, no creo que haya algún inconveniente para que se reanude el balompié español. Y Inglaterra, bueno, si bien es cierto que el Liverpool está escapado, es campeón no solamente hoy, sino desde hace ya varias semanas. El tema no solamente pasa por un campeón, puesto europeo, ascenso, descenso, porque no solamente la primera división, un conjunto de cosas que de verdad que es difícil, pero yo creo que tiempo hay. Tampoco se pueden apurar si es que no están preparados. El caso de la Bundesliga hasta ahora todo ha ido bien, pero porque no hay contagios. Al primer contagio creo que todo se va a detener. Muchachos, fíjense ustedes que N'Golo Kanté, jugador del Chelsea, manifestó no querer ir a entrenar. Está asustado, no sé si seguro aún, y es una posición válida también, ¿no? Porque al final, bueno, esto es un tema delicado, un tema de salud y es personal su decisión. Bueno, personalmente yo creo que España no debió arrancar todavía. España en la última semana ha retomado picos en contagiados y en muertes, no tan graves como los de principios de abril, ¿no? Que fueron el epicentro de la pandemia. Pero yo no veo a España no tanto capacitada con estructura, pero creo que por sus condiciones, por lo que ha sido el COVID-19 dentro del país, no debería
no debería haber retornado a las actividades. Por otro lado, a mi opinión, yo considero que Inglaterra no debió regresar porque ya el campeón está definido. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, negociemos, tenemos campeón, vamos a repartir el resto de los cupos. ¿Qué pasa en España? En España es la cercanía, ¿ok? Lo cerrado que está la liga. Entonces, eso quizás le obliga a ellos a encontrar los resultados deportivos que les otorguen los distintos premios en Europa. Pero realmente considero que España no debió retornar a la acción todavía. Y esto iba a tener consecuencias a lo largo de toda Europa. Se suspendieron Juegos Olímpicos, muchachos, se suspendieron cada evento importante en el mundo. Las ligas locales podían esperar, se podían retrasar. Si tenías que terminar esta liga en septiembre, en octubre, termínala. Y después ves si hacías una pretemporada más corta para iniciar o recortas la del año que viene. Pero es obvio que no puedes pretender tener una situación tan complicada como una pandemia y procurar tener resultados normales. En mi opinión, es eso. Bien por el fútbol, positivo, que regrese, sí. La gente creo que le hace falta. Necesita ver fútbol. Pero recuerden, me quedo con algo que dijo Pep Guardiola. Nosotros trabajamos, nuestro trabajo es para la gente. Si la gente no puede asistir al estadio, ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que el que la persona pueda ver el fútbol por televisión está justificando el trabajo del futbolista y del entrenador. Me parece una declaración medio egoísta de Guardiola. Pero bueno, en términos generales, hoy en el episodio 1, muchachos, no hubo tanto debate. Podemos decir que estuvimos de acuerdo en que el retorno al fútbol progresivo en las distintas ligas ha sido positivo y que todo va a depender de las medidas que sigan adoptando estos países, y creo que lo que dijo Víctor es bastante importante. Al primer caso de positivo de un jugador, de un entrenador, de cuerpo técnico, de un árbitro, esa liga se tiene que acabar. Totalmente. Sí, correcto. Totalmente. Y en cualquier liga, en cualquier país, porque se supone que si decidieron reanudar es porque ya estaban todas las condiciones y ya los jugadores y todos los involucrados ya se habían examinado antes de volver incluso a los entrenamientos, por ejemplo. Entonces es importante que se le siga dando seguimiento a cada uno de los actores que ya están a la vuelta, ¿no? Sabemos que, como dijimos al principio, lo necesario que era la vuelta del fútbol como empresa, como negocio también, no solamente como entretenimiento, porque es la realidad, pues también es algo que depende de mucha gente. Desde el 8 de marzo se suspenden todas las ligas importantes, ya son más de 2 meses de paralización, y evidentemente que es un impacto bastante fuerte para todos los clubes. No crean que porque los clubes europeos están sólidos económicamente, este impacto de la pandemia no les afecta. Claro que sí les afecta. Claro. Evidentemente a todos los clubes, incluso los grandes clubes, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, igual se ven afectados. Claro, entonces es lógico también lo que tú dices, Luis, con respecto a España, y lo que dice Víctor con respecto a que si hay un primer caso de vuelta que se detecte como positivo, evidentemente allí la salud es la que va a prevalecer y tiene que volver una nueva paralización, y entonces allí sí tienen cada liga que tomar ya su decisión definitiva. Entonces, como hizo Holanda, por ejemplo, que decidió cancelar su liga. Bueno, es válido, y si es lo mismo lo tendrían que hacer el resto de las ligas, porque necesitan un campeón para las competiciones internacionales el próximo igual año. Que Francia. Exacto. Francia. Y había también campeón, que no hemos en Francia había campeón, es lo mismo de Inglaterra, Víctor. Que el PSG y el Lyon están en competiciones europeas aún. Y ese tema, bueno, todavía no se ha... Pero eso lo puede resolver después. Eso lo puede resolver después, pero si tienes un campeón claro, una diferencia grande, Inglaterra tiene que resolver después su ascenso. Inglaterra denle el título al Liverpool y chao, se acabó esta Premier. ¿Qué hay que buscar ahí? Busca los títulos después. ¿Quién sea campeón para mí? El tema pasa por los ascensos y los descensos. Sí, porque son varias cosas que están en juego.
porque no solamente una liga. Pero juega repechaje. Pero tienes una pandemia, muchachos, hay una pandemia, todo cambió. Sí. Esto es algo inaudito, esto nunca había pasado. Adáptate a eso. Saca el negocio, termina, cota y empieza de cero, empieza a planificar lo nuevo. Bueno, cuando se pone esto bueno, se nos acaba el tiempo. Sí. Así que, muchachos, regresamos y yo creo que nos merecemos un aplauso. Por eso, regresamos y es lo mejor. A Víctor por la persistencia, el gran creador Víctor, por la persistencia que teníamos que regresar. Esperemos que haya un poquito más de polémica a partir del episodio 2. Víctor Ramos, desde Lima, Perú. Michael Zulbarán, desde Castro, en Chile. Nos vemos dentro de una semana, muchachos. Un placer haber conversado con ustedes. 10 segunditos para despedirse cada uno. Bueno, gracias nuevamente a todos por aceptar nuestra sintonía y bueno, un gusto nuevamente hablar de lo que más nos apasiona y seguramente vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir polemizando porque esto justamente, a pesar de la pandemia y la situación negativa, pues esto no para y por supuesto seguiremos a través de nuestro canal de YouTube, HT Deportes Podcast. Un gustazo nuevamente reencontrarnos con ustedes, así sea a la distancia. Desde Chile, un abrazo para todos. Víctor. Un abrazo también para ustedes dos, muchachos, y contento de seguir adelante en este proyecto, que no solamente hoy, que ya venimos haciendo desde hace tiempo, y era justo, ¿no?, que nos reencontráramos haciendo lo que nos gusta, que es tocar el tema deportivo. Recuerden todos que nos pueden seguir en Instagram como HT Deportes y en mi cuenta personal como Víctor Lamus HT. Un abrazo y que estén bien. Así es, muchachos. Les recordamos a todos suscribirse en la parte baja del canal. Esto fue el episodio 1 de HT Deportes Podcast en las redes Twitter e Instagram HT Deportes y todos somos HT Deportes. Un saludo, adiós muchachos, gracias. Ya.